yo dije, ¿por qué no dedicar mi vida profesional a algo en lo que me guste? Yo creo que eso es algo importantísimo, que uno a lo que se dedique le guste, porque si no, va uno cuesta arriba, ¿verdad? Importante saber que si uno se propone cosas, uno las puede lograr, ¿verdad? Yo vengo de escuela pública, yo estudié, de hecho mi primera escuela yo sentado en bloc con una tabla porque no habían escritorios, ¿verdad? Y estaba en construcción todavía la escuela y no había ni campana, había un hierro que le pegaban, ¿verdad? Para que uno saliera a recreo. El sector azucarero es responsable de cerca del 2% de las emisiones de todo el país. La fuente más grande de emisiones es el uso de combustibles fósiles y al final alcanzar pues esa palabra que se usa bastante de sostenibilidad, ¿verdad? Que no es más que poder seguir viviendo, prosperando a futuro, a muchos años, sin que se agoten los recursos, ¿verdad? Sin que se queden secos los ríos o demasiado contaminados o que ya no haya más árboles. Entonces la idea es ver cómo nuestras actividades humanas son cada vez más amigables al medio ambiente. Bienvenidos a Endulzados, un podcast para energizar tu día. Historias inspiradoras de superación, esfuerzo, trabajo en equipo y dedicación, en donde encontrarás la fuerza de la unión. Acompáñanos a descubrir historias de gente con ingenio que te dejarán un dulce sabor. Esto es Endulzados. Buenos días, mi querida audiencia Endulzados. Esta mañana tenemos un invitado de lujo. Alex, bienvenido por estar aquí con nosotros. Qué gusto tenerte entre nosotros, ¿oíste? Muchas gracias. Quisiera hacer una breve introducción tuya de esa carrera profesional. Es una carrera profesional de éxito y vamos a aprender a través de lo que podamos ir compartiendo con Alex de una trayectoria de disciplina, esfuerzo, trabajo, pero sobre todo mucho empeño y entusiasmo. Permíteme que haga una breve síntesis de tu formación. Alex tiene un doctorado en Geografía y estudios avanzados en Ciencia Climática, con una amplia trayectoria en proyectos relacionados con sostenibilidad, conservación y mitigación del impacto del cambio climático. Alex ha sido consultor para Fondo Monetario, Fondo Mundial y otras organizaciones internacionales que le ha permitido estar en el medio, conocer en el medio, formarse en el medio, y hoy es un referente para Guatemala, para Centroamérica y, por qué no decirlo, para el mundo. Bienvenido, Alex. Así que vamos a iniciar. Quisiera preguntarte cómo inició todo este proceso originalmente. Cuéntanos un poco tú de tu trayectoria personal, educación, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Es una alegría estar aquí y platicar, ¿verdad? Un poco sobre todos estos temas. La verdad es que yo desde niño fui muy aplicado y me gustaba mucho aprender sobre la geografía. La verdad es que en Guatemala ni existe la carrera, así que yo ni siquiera decía quiero ser geógrafo, pero sí me gustaba aprender sobre los países, sobre la naturaleza, ¿verdad? Los volcanes, los ríos. Y lo disfrutaba y entonces yo dije, ¿por qué no dedicar mi vida profesional a algo en lo que me guste? Yo creo que eso es algo importantísimo, Claro. Que uno a lo que se dedique le guste, porque si no, va uno cuesta arriba, ¿verdad? Y sobre todo la relación de la naturaleza con el ser humano, ¿verdad? Recibimos tantos beneficios de la naturaleza, también recibimos impactos de la naturaleza, y entonces el conocer la naturaleza, los ríos, verá cómo se comportan las montañas, los deslizamientos, las inundaciones, por qué pasan, nos da elementos para poder también proteger al humano, a los sistemas productivos, y entonces ayudar a una mayor armonía, digamos, ¿verdad? Entre la gente y la naturaleza, y por eso me decidí a estudiar pues carreras relacionadas a bosques, a agua, al clima, ¿verdad? Y todos estos temas. Yo sé que estuviste becado. ¿Cómo se obtiene una beca en una carrera tan especializada? Y no es para cualquiera. Así que aquí, frente a esta audiencia, tenemos un gran talento. Sí, gracias. Pues
Por ese lado yo creo que es importante saber que si uno se propone cosas, uno las puede lograr, ¿verdad? Yo vengo de escuela pública, yo estudié, de hecho mi primera escuela yo sentado en bloc con una tabla porque no habían escritorios, ¿verdad? Y estaba en construcción todavía la escuela y no había ni campana, había un hierro que le pegaban, ¿verdad? Para que uno saliera a recreo. Y estudié la primaria y la secundaria en establecimientos públicos. Y después ya surgió la oportunidad de irme con una beca al Colegio Americano de Guatemala, que es uno de los mejores, ¿verdad? Bilingüe, yo no sabía nada de inglés. Y entonces, pues gracias a una beca entré al Colegio Americano. Ahí fue subir de nivel, ¿verdad? Era un bachillerato avanzado, entonces todos los becados nos llevaban rápido. Y ahí empecé a ver otras oportunidades de becas, ¿verdad? Estuve abierto a las oportunidades. Vi qué requisitos tenían, me esforcé por tenerlos. Si pedían ciertos documentos, yo me aseguraba de que no me faltara ni uno, ¿verdad? Claro. Gané una beca para estudiar en Noruega. Me fui a estudiar un bachillerato internacional. Allá fui a aprender más el inglés. Empecé a aprender italiano y noruego también. También, ¿verdad? así que políglota. Por hobby. Está bien. Sí, y luego regresé a Guatemala. Entonces gané otra beca para la Universidad del Valle. Ahí es donde empecé a estudiar. Y con otras 2 becas me fui otra vez, pero en esta oportunidad a Inglaterra a hacer la maestría y me quedé allá con otra beca para estudiar el doctorado. Entonces, eso es lo bueno, ¿verdad? Que si uno se esfuerza por estudiar, por hacer sus tareas, por aprender más, estar abierto a las puertas que estén, ¿verdad? Yo tengo compañeros que me decían, ¿y cómo te enteraste de eso? ¿Qué suerte tenés? No es tanta suerte, ¿verdad? Seguro porque que no. Es que yo leí el boletín donde anunciaban las becas, ¿verdad? Y yo vi y yo me esforcé. La buscaste, pues. Las busqué. De hecho, la beca de Noruega, yo el primer año apliqué, no me la gané. Ok. Apliqué el segundo año y entonces yo dije, bueno, vamos a ver. Y ahí sí, o sea, no es que todo le salga a uno de un solo. Claro. Y una puerta abre otras y otras y otras, ¿verdad? Entonces, yo soy digamos, por esa parte, soy ejemplo de que aún viniendo de escuela pública, de una familia de escasos recursos, si uno se empeña, puede llegar a cumplir lo que uno se traza. Gracias por abrir esa parte de la vida. Y es bien importante porque al final del día, solo con empeño, con entusiasmo, pero no es cuestión de suerte, es porque estabas listo, se dio la oportunidad, la viste y fuiste tras ella, pues, ¿no? Al final del día. Así que muchísimas gracias por compartir ese momento crucial de la vida. ¿Qué te dejó esa formación? ¿Qué te dejó ese doctorado, tanto en experiencia como en conocimiento, y para llegar a Guatemala y aplicarlo? Sí, pues digamos, doctorado en una universidad como Oxford, ¿verdad? Que uno la oía y uno decía, eso es otro mundo, ¿verdad? Y eso no es para mí, o que un guatemalteco llegue ahí, o sea, se veía muy, muy lejano. Pero estar ahí, estudiar con gente, digamos, yo leía artículos científicos o libros y los que los habían escrito eran mis profesores, o sea, era otro nivel de gente. Entonces, fue a ver Guatemala en el contexto mundial, digamos. Y sobre todo, tener muchas herramientas para entender por qué hay tantos desastres en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Y que no tiene que ver solo con el lado natural y aportar en un tema que es tan relevante en Guatemala y el resto de Centroamérica. Claro. No, está bien, muchas gracias. ¿Y ese regreso, llegas directamente al Instituto de Cambio Climático o hay algún paso antes de llegar al instituto? Pues yo entregué mi tesis doctoral y al día siguiente agarré mis maletas y me regresé a Guatemala. Vine a trabajar unos meses a la Sierra de las Minas. Yo hice investigación en agua, ¿verdad? Siempre el agua es importante. Entonces vine del frío de Inglaterra en enero al calor de Río Hondo, Zacapa, ¿verdad? Y entonces estuve trabajando con ríos, precisamente. Y meses después salió la oportunidad, una convocatoria para la contratación de director del Instituto de Cambio Climático. Entonces entré al proceso de selección. Entonces sí estuve unos 9 meses más o menos en Zacapa. En Zacapa, viviendo ese calor.
Alexi, cuéntanos un poquito qué es el instituto, a qué se dedica, qué busca, qué pretende el instituto como tal, qué tiene de metas y desafíos, porque muy pocos saben que en Guatemala hay un instituto privado de investigación y es referente en el mundo. Así es, pues la verdad es que eso es bien interesante y cuando uno se presenta en otros países llama mucho la atención, ¿verdad? El que el sector privado haya tenido esa visión de crear una institución que invierta en investigación, en primer lugar, y que eso ayude a analizar los problemas en el nivel local, que ayude a entender qué pasa y sobre todo, entonces, cómo se soluciona. Porque problemas hay muchísimos, Claro. no solo en nuestro país, ¿verdad? A nivel mundial, pero lo importante es ver qué hacemos al respecto. Entonces, hay gente en otros países que me ha dicho, ojalá si fueran las empresas, ¿verdad? De mi país también, y será que no pueden venir y convencer a los del sector privado. Entonces es algo muy interesante. Entonces la idea es esa, hacer estudios, generar mucha información que ayuden a resolver los problemas relacionados con inundaciones, con cómo afectan las comunidades, digamos, distintos fenómenos climáticos, también a los mismos sistemas productivos. Por ejemplo, en cuanto a caña de azúcar, entender los impactos ambientales que tiene el sector sobre el entorno y sobre todo, y eso me ha gustado bastante, digamos, de trabajar con las empresas que nos han dicho, mira, ayúdanos a entender cómo, si de verdad lo que se dice malo de nosotros en cuanto al medio ambiente, qué tan cierto es, Claro. pero sobre todo ayudarnos a mejorar, a evitar esos problemas, a que el impacto sea lo menor, ¿verdad? El menor posible. O compensarlo, ¿verdad? O compensarlo, ¿verdad? Uh-huh. En muchos Uh-huh. casos es eso. Entonces, Uh-huh. esa apertura de las empresas, inicialmente era el sector de la caña de azúcar, ¿verdad? Todos los ingenios de Guatemala. Después ya se unieron los bananeros y ahora hay otros productores de plátano, de aguacate, incluso en El Salvador. Pero eso de servir de asesor, de hacer estudios que sirvan para tomar decisiones y para trazarse metas y mejorar cada vez, ¿verdad? Esa es la finalidad. Y no trabajamos solo con empresas, sino también con gobiernos municipales, con comunidades, con otras instituciones de gobierno en todos estos temas. Muy bien. Tengo una curiosidad. Los países en algún momento acordaron disminuir 2 grados centígrados. Esto no se ha logrado cumplir. De alguna forma, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué hace falta para que lleguemos a un cumplimiento? Porque va a llegar un punto que es irreversible. Digamos que ese es el mayor temor, ¿no? Que lleguemos al punto irreversible. Técnicamente no sé cómo se llama. Si nos ayudas a ilustrarnos un poco y nos cuentas un poquito de eso y luego vamos a molestarte con otros conocimientos que queremos saber de ti. Perfecto. Sí, pues con el cambio climático, digamos, realmente el problema es que se está dando de una manera muy acelerada. Uh-huh. Y hace un par de horas estaba dando una charla, entonces tengo los datos frescos. Muy bien. Digamos, antes podía cambiar 4 grados de temperatura, que no suena mucho, porque digamos, uno se levanta y, bueno, en Santa Lucía por lo menos amanecemos a 24 grados. Y a mediodía hay 34, hay 10 grados. Uh-huh. Pero estamos hablando de la temperatura promedio del mundo. Uh-huh. Esa no cambia tan rápidamente. Entonces antes, digamos, lo natural era cambiar 4 grados, pero en 5,000 años. O sea, era un cambio muy lento. El problema actual es que los cambios se están dando de manera muy acelerada. Entonces, desde que empezó la era industrial, hace 170 años más o menos, ahorita ya ha subido 1.1 grados. Suena poco, pero es en un tiempo corto relativamente. Y como es muy rápido, entonces esto es lo que causa muchos problemas. Lo que los países se han trazado a nivel mundial es que ese cambio no llegue a ser arriba de 1.5 grados. O sea que no y son si 2. No, por lo menos 2. Ah, ok. Sí, el 2 estás en lo correcto. Ok. O sea que esté entre 1.5 y 2. Uh-huh. Ojalá más cerca del 1.5. No creo que lo vayamos a lograr. A como vamos, digamos, sí es un reto muy, muy grande.
Pero ojalá que no nos pasemos de esos 2 grados. Respecto a lo que se tenía antes de la era industrial, y ya llevamos 1.1, o sea, ese es el reto tan grande que hay. Sobre todo porque todavía los recursos naturales que se explotan de alguna forma, como el caso del petróleo, que significa para algunos crecimiento en su desarrollo económico, ese es el modelo. O sea, pareciera que vamos a todavía continuar, ¿no? Sí, digamos, no es que lo estemos haciendo como humanos por perversos, ¿verdad? Por tontos incluso, sino que realmente el desarrollo tan alto que hemos alcanzado, y hay autores que dicen, por ejemplo, que incluso la persona más pobre en el presente vive mejor que un rey hace 1000 años. Claro. Porque ahora hay vacunas, digamos, hay servicios que antes no existían. Uh-huh. Entonces, la energía que usamos la necesitamos, ¿verdad? Es algo esencial para producir, para la salud, para conservar alimentos, para transportarnos. Y lo que hemos usado en los últimos 170 años ha sido especialmente carbón mineral, petróleo, y eso es lo que está. Y además hemos estado deforestando el planeta. Digamos, Claro. más o menos 1/3 de esos gases que son los que atrapan más calor y que causan el calentamiento global y el cambio climático han sido también por la pérdida de bosques de todos los países, no Claro, solo no solo de de- países como el nuestro. Entonces, cambiar ese modelo de desarrollo, tener otras energías y tener Claro. otro, toma tiempo. Toma tiempo. Alex, y ya que tocaste eso, es el tema de los gases de efecto invernadero, ayúdanos a aclararnos qué es ese concepto que tantas veces lo escuchamos. Instrúyenos al respecto. Perfecto. Pues nuestro planeta tiene una atmósfera, ¿verdad? Eso creo Ujú. que lo aprendemos en la primaria. Y esa atmósfera funciona como un invernadero. No sé si todos han tenido oportunidad de estar en un invernadero, ¿verdad? Que prácticamente es una casa en donde sus paredes son de nylon, ¿verdad? Transparente o de vidrio. Y entonces lo que pasa es que pasan los rayos del sol y entonces adentro hay más calor que afuera. Es lo que pasa también en los carros o en los buses, Claro. cuando los dejamos parqueados en el Debajo sol. del sol. Y de ahí cuando uno entra y siente más calor, ese es el efecto invernadero. Pero a nivel de nuestro planeta, eso es esencial. Claro. Si no tuviéramos atmósfera, el lado que le da el sol tendría mucho más calor y el lado que le da la sombra, digamos, mucho más frío, pero en general no tendríamos la temperatura que permite que haya vida. Sin atmósfera, se calcula que habrían 17 grados abajo, digamos, Ujú. y entonces habría hielo en la mayoría del mundo, etc. Entonces, ese efecto invernadero es algo natural y necesario, pero lo que hemos hecho es, al contaminar la atmósfera, están esos gases que atrapan ese calor, lo que hemos hecho es aumentado ese efecto, y eso es lo que desencadena muchos procesos. De acuerdo. Muchas gracias, Alex. Vamos volteándonos a ver a nuestro país, Guatemala. ¿Cómo está Guatemala en esos indicadores? ¿Cómo va avanzando? ¿Qué oportunidades tiene nuestro país para irlo gestionando a nivel de nación como tal? Sí, pues nuestro país, por ser un país en vías de desarrollo, al igual que la mayoría de países en el mundo, pues tiene emisiones bastante bajas. Estamos hablando ahorita más o menos de 0.12% de las emisiones mundiales. O sea, es una fracción muy, muy pequeña de las emisiones. Entonces, alguna gente se pregunta, ¿y por qué vamos a hacer algo? Aunque lleguemos a contaminación cero, no va a haber diferencia. Pero si todos los países piensan igual, Claro. entonces estamos perdidos. Esa Por es eso, como la vecina que no quería barrer porque de todos modos te exacto, va la basura al otro lado, ¿no? No quiere recogerla. exactamente. Entonces, por eso es que a nivel de Naciones Unidas se habla de Claro. responsabilidades compartidas, Partidas. que quiere decir que todos los países tienen que hacer algo, pero diferenciadas, porque sí se sabe que los que más contaminan tienen que poner mucho más empeño en reducir su contaminación, pero también en ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, los países industrializados
son los que tienen la mayor responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, China actualmente anda en un 27% de las emisiones mundiales. Claro. ¿Verdad? Es el más grande. El segundo lugar es Estados Unidos, con cerca de 15% de las emisiones mundiales. Entonces, estos países sí tienen una responsabilidad mucho mayor. En Guatemala, hoy por hoy, la mayoría de las emisiones son por pérdida de bosques. O sea, seguimos deforestando el país, pero ya no se está perdiendo más. Incluso en el sur de Guatemala, y hay departamentos como Reu, incluso Escuintla, que ahora están ganando bosque. Digamos, siempre hay pérdida de algunos lugares, pero ahora hay ganancia también de bosque. Y en ese balance, o están cerca de cero, o incluso ya se está recuperando más de lo que se perdió. Esa es buena noticia, digamos. Claro. Pero sí la cantidad de bosque que se sigue perdiendo en el Petén, en Izabal, es muy grande. Y entonces ese carbono que se almacena en los troncos, en las ramas, es el que se convierte pues en CO2 y otros gases que son los que se van a la atmósfera y contaminan. Entonces esa es la fuente principal. La segunda pues es la energía, digamos, la gasolina, el diésel, también el carbón mineral que se usa para generar una parte de la electricidad del país. Esa es la segunda fuente más importante, pero digamos, por ahí entonces hay que enfocar muchos de los esfuerzos. Me atañe una pregunta cuando probablemente tenemos chicos escuchando o padres que tienen un interés genuino, por ejemplo, en sembrar un árbol. Entonces, ¿qué impacto tendría sembrar un árbol, digamos, para que veamos que sí podemos aportar? ¿Qué significaría hacerlo, digamos? Y cuidarlo, porque no es solo sembrarlo, ¿verdad? Sino es cuidarlo a lo largo de los años. Así es. La verdad es que los árboles son nuestros mejores aliados en esta lucha contra el cambio climático. Los que ya están, y yo creo que la prioridad como país debería ser cuidar lo que todavía tenemos, que es más o menos 30% del país tiene todavía bosques. 30%. Eso no es poco, o sea, hemos perdido mucho, pero es bastante comparado con otros países. Podemos ser un pequeño pulmón, perdón. Exactamente, exactamente. Entonces, cuidar porque todo ese material que hay en los bosques, entonces se habla de almacén de carbono. Por eso es que al perder eso se va a la atmósfera. De acuerdo. Entonces, cuidar los que todavía están. Pero al plantar árboles, cada planta, por pequeña que sea, va fijando carbono. Ya. ¿Verdad? La caña, por ejemplo, al estar creciendo, fija carbono y fija un montón. De hecho, hasta más que los árboles el primer año. La diferencia es que ya un segundo año, si no cortáramos la caña, ya no va a fijar mucho más. En cambio, los árboles siguen. 2 años, 3 años, 4 y 80 años. Llega cierto tiempo en que ya no fijan más, pero entonces están guardando todo ese carbono. Entonces cada árbol nos ayuda a limpiar la atmósfera, porque en la medida que está usando ese dióxido de carbono, entonces lo está almacenando en su tronco, ramas y todo lo que compone las plantas. Entonces, por eso son tan importantes los árboles, ya sea los que existen o los que podamos sembrar y cuidar. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cuál es el efecto de la industria azucarera en todo esto? Digamos, su efecto es, entiendo, por favor corrígeme, que es un efecto cero, digamos, pero ¿cuál es el balance al final en la industria, digamos? Y es algo que el sector nos pidió estudiar desde que empezó el instituto. Miren qué tanto contaminamos, digamos, porque mucha gente pensaba, por la quema de la caña, seguro son los que más contaminan la atmósfera. Correcto. No sabíamos nosotros si eso podía ser cierto o no. Entonces empezamos a ver las metodologías que hay a nivel internacional, ¿verdad? Cómo no nos podíamos inventar nosotros cómo estudiarlo, teníamos que ver cómo se estudia a nivel mundial. Y la conclusión fue que de las emisiones del país, el sector azucarero es responsable de cerca del 2% de las emisiones de todo el país. Okay. La fuente más grande de emisiones es el uso de combustibles fósiles, o sea, el diésel que se usa para los tractores, los camiones, las bombas de riego. Ese es el número 1. El uso de fertilizantes que tienen nitrógeno. Nitrógeno, el agua se lo lleva o se volatiliza, ¿verdad? Se va. Entonces, ese también se convierte en gases de efecto invernadero. Y el tercero sí es la quema de la caña.
ahora sí voy a explicar lo del efecto cero. Gracias. Porque es bien interesante. A mí me ha fascinado aprender de todo esto y la verdad es que es un tema muy importante. Cuando yo quemo la caña, el principal gas que se libera es CO2. Correcto. Y es uno de los gases de efecto invernadero. Pero lo que pasa es que en el momento en que empieza a crecer otra vez la caña, y es inmediato, o sea, yo corro entre los cañales, ¿verdad? Y yo he ido, no corro con una regla tampoco, pero sí, digamos, los primeros días es 1 pulgada al día. O sea, uno llega, cosecha en la caña y a los 7 días ya está así, ¿verdad? Claro. Entonces, la caña empieza a fijar carbono. Entonces, ese CO2 que se liberó en la quema, la misma caña lo va fijando otra vez. Ya. Y eso con cualquier cultivo, no solo es la caña de azúcar, los científicos a nivel internacional, entonces, digamos que está ese acuerdo en que cualquier cosa que se queme, pero si vuelve a crecer, se fija. Por eso es que por ese lado es neutro. Por ese lado es neutro. Por eso es que tengo el concepto de cero. Sí. Okay. Pero ese es el CO2. Ok, sí. Ahora con la quema de la caña, porque alcanza unas temperaturas muy altas y por eso es que se va tan arriba, ¿verdad? Correcto. Cuando uno ve una quema. Entonces también se generan otros 2 gases. Esos no los fija la caña. Entonces, aunque es poco comparado con todo el CO2, esos no los fija la caña y por eso esos sí se contabilizan dentro de lo que llamamos inventario de gases. Ok. Entiendo, Alex, y aclárame que el metano tiene más efecto en todos estos temas de que el mismo CO2 que se genera. Es decir, es en menor cantidad, pero es un impacto mucho mayor. O sea que si hay foco que ponerle atención es en el metano, ¿no? Es correcto. Digamos, si uno toma una molécula, ¿verdad? de CO2 y una de metano, el metano atrapa, por llamarlo de alguna manera, entre 21 y 26 veces más calor que la de CO2. Okay. Por eso es que se habla es equivalente a, ¿verdad? Digamos que 26 de CO2, una de metano. Y hay otro gas que se llama óxido nitroso y es uno de los que se emite cuando se usan fertilizantes nitrogenados. Esa es casi 300. Una molécula de óxido nitroso son 300 de CO2. Correcto. Entonces estos gases, aunque se emiten en menores cantidades, su impacto es importante también. Entonces estos 3 gases son los que uno pues estima y toma en cuenta para los inventarios. Excelente, muchas gracias. Vamos a tocar un par de temas que son interesantes y es el recurso hídrico. Me gustaría que nos contaras un poquito el trabajo que el ICC ha estado haciendo alrededor, que es ejemplar, las famosas mesas técnicas de agua, cómo se han liderado. Contanos un poquito cómo surgen y en qué proceso van en este momento. Creo que es una experiencia ejemplar para un país como Guatemala. Sí, yo creo que esa es una hasta razón de orgullo, creo yo que puede ser, porque de un problema y de una crisis surgió algo muy, muy positivo. Y sí, digamos, hay un reto muy grande porque la agricultura es el mayor usuario de agua en el mundo. Claro. Del agua que se usa, no del total del agua, sino que del agua que se usa en el mundo, el 70% la usa la agricultura. Ese es el promedio mundial. Y más o menos ese es el promedio para Guatemala también. Y así en países de África, digamos de América Latina, de Asia, más o menos va por ahí. Países industrializados usan más agua en industria, obviamente, y menos en agricultura. Entonces ese es un reto, porque lo que haga la agricultura en el uso del agua tiene un impacto grande sobre su entorno. Entonces en Guatemala, tal vez porque ha sido un país históricamente rico en agua, o sea, aquí comparado con incluso México, nuestro vecino más cercano, tenemos abundantes recursos. Tal vez por eso nunca le pusimos la importancia que se debía. Países como Israel, digamos, donde es un desierto, allá cuidan hasta la última gota de agua. Claro. Pero bueno,
En Guatemala, como nos falta una autoridad, nos falta una ley, digamos, que nos ordene, entonces cada uno usaba el agua que tenía cerca donde podía, ¿verdad? Y es lo que sigue pasando, digamos, si son hogares, abren un pozo en su casa, en la costa sur por lo menos el agua está bastante cerca. Claro. Ya quisieran en la capital tener el agua, Tenerla. allá tienen que abrir pozos de 300 metros Claro. de profundidad para encontrar agua. Igual, ¿verdad? Si hay un río, un riachuelo cerca, pues lo normal es usarlo. En otros países también se hace, pero existen reglas, ¿verdad? Y entonces hay un mecanismo para dar una licencia, un permiso de usar el agua. En Guatemala no. Entonces, lo que esto ocasionó, a medida que creció la población, que crecieron las áreas de cultivo, es que se llegaron a agotar pues el agua, ¿verdad? En algunos de los ríos principales de la costa sur. Entonces, pues estaban secos varios meses. Y entonces ese era un problema, ¿verdad? Y era fuente de conflicto con las comunidades, era un impacto ambiental. Un evento de sequía fuerte que tuvimos en 2015 y 16, que los niveles de los ríos estaban más bajos todavía. Entonces desencadenó una crisis. Estuvo a punto de ser un conflicto con sangre, digamos. Uh-huh. O sea, estuvo a punto de ser una guerra. Uh-huh. Afortunadamente se sentaron, eran en unas mesas de diálogo que se llamaron mesas técnicas. Al principio no era muy diálogo que digamos, ¿verdad? Había Claro. muchos señalamientos, mucho enojo y mucho... Es lo normal en estos procesos. Uh-huh. Lo bueno es que se llegó a acuerdos y el primer acuerdo era recuperar los ríos. Claro. Los que estaban secos, como el río Madre Vieja, por ejemplo. El acuerdo es que nadie use el agua y que el río llegue hasta la desembocadura. Eso se acordó por todos y se hizo. Y más o menos en 10 días se logró que el río llegara hasta la desembocadura. Procesos similares empezaron en otros ríos. Pero el agua hay que usarla. ¿Verdad? Por supuesto. Porque el agua es un insumo importantísimo para cualquier actividad humana. Entonces, pero ahí llegó el acuerdo en estas mesas técnicas de decir, bueno, usemos el agua siempre y cuando no se vuelva a secar el río. Ahí es donde empezó la importancia de la medición y mucho del trabajo del Instituto de Cambio Climático. Entonces, empezar a ver cuánta agua tenía el río, digamos, cuando llega a la parte baja de las cuencas, cuánta estaba llegando a la desembocadura y cuánta necesitaba la gente. O sea, la misma gente se puso de acuerdo en decir, bueno, miren, no alcanza el agua. O sea, ya viendo los números, no alcanza. Claro. Entonces, cada uno agarre la mitad del agua que usaba antes. Sí, no me alcanza, pero ¿qué voy a hacer? Perdón, pero si usted agarra más, alguien más abajo se queda sin agua. Entonces fue un reto. ¿Se oye fácil? No es nada fácil, pero eso así, digamos, básicamente lo que ha ayudado a que en lugar de ser un conflicto y que sea un problema, ya llevemos 8 años de que no se secan los ríos, ¿verdad? Y la mejor evidencia es esa, ¿verdad? Los ríos llegan a su desembocadura y a pesar de que este año tuvimos una sequía muy fuerte también, se logró que se mantuvieran los ríos. Entonces, esto lo documentamos, digamos, hubo fondos de la Unión Europea porque vieron un caso tan interesante. Se documentó, se publicó un libro y este libro incluso ya se conoce a nivel internacional. Apareció en el informe de expertos en cambio climático como un ejemplo de cómo se organiza la gente a nivel local para abordar la sequía, ¿verdad? La escasez del agua. Entonces, de ser algo vergonzoso, peligroso, ¿verdad? Y algo muy negativo, ahora se dio la vuelta y es un ejemplo de uso del agua a nivel local, ¿verdad? De gobernanza y o sea, ha sido un esfuerzo de muchos sectores. Para quienes nos están escuchando, ¿nos podrías ayudar a aclararnos cuántas cuencas hay en el país y cómo se compone y la incidencia, digamos, de estas mesas? Que entiendo, y si no, por favor nos corriges, que va hasta cierta zona. Todavía falta seguir subiendo para lograr un mejor control de todo el agua desde el nacimiento, digamos, de la misma.
Sí, y esa parte es importante. En todos los ríos en donde se trabajó en esos acuerdos era solo la parte baja. Claro. Los de la parte media o los que viven arriba en las cuencas quedaron igual, ¿verdad? Ahí ese era, digamos, un siguiente paso que había que dar. Cuando uno habla de cuenca, no solo es el cauce del río, porque mucha Correcto. gente tiene en la mente que la cuenca es solo el cauce del río, pero no es eso. Cuenca es todo el territorio que alimenta al río, de agua, pero también de contaminación. Claro. Entonces, realmente en donde estemos es parte de alguna cuenca. Y pues lo bueno o lo malo que tenga un río depende. Entonces, Guatemala se han delimitado 38 cuencas. 38 cuencas. Algunas son grandísimas, como por ejemplo el río La Pasión, el río Usumacinta en el Petén, es grandísimo, ¿verdad? De esas 38, 18 están en el Pacífico, en el lado del Pacífico. Okay. 14 fluyen, digamos, nacen en Guatemala, en las montañas, en los volcanes, bajan a la costa sur y de ahí van al Pacífico. Pero hay unas cuencas pequeñas que fluyen hacia México. Hay unas que se van a México y en México ya se unen a otros ríos y llegan al Pacífico. Igual del lado del Salvador. Hay algunos ríos que fluyen hacia Honduras y El Salvador y después van al Pacífico. Entonces, de esas 18, 14 sí están solo en territorio de Guatemala y las otras 4, pues primero van a otros países. Entonces, 18 de las 38. Desde el año 2021 hay un acuerdo gubernativo que manda a trabajar por cuencas y hacer mesas técnicas. Entonces, que se organicen todos los que tienen que ver con el agua y los recursos naturales desde la parte alta. Y conformar las mesas técnicas y ahí trabajar en un plan de manejo. O sea, ver toda la problemática que hay, no solo el uso del agua, también la contaminación por desechos sólidos, por aguas residuales, ¿verdad? Y otros problemas, y hacer planes para poder abordar todos los. Y donde más hemos avanzado como país es en la región del Pacífico. Ya hay conformadas 10 mesas técnicas, o sea, 10 de esas 14, digamos. Entonces, sí es un avance, y 6 de esas cuencas ya tienen un plan de manejo con fondos de Naciones Unidas. Se trabajó por 2 años con todos los actores. Y entonces ya se están implementando en campo. Entonces eso es también muy positivo, ¿verdad? Claro, porque ya hay un avance significativo y me atrevo a decir que somos referentes en ese tipo de manejos hoy por hoy, ¿no? Alex, pasando a otro tema y aprovechando que te tenemos hoy acá, hay una preocupación muchísimas veces, es el tema de la basura, el manejo de desechos, los vertederos. ¿Qué impacto significa esto? ¿Cuál es la situación en este momento? Pues es uno de los grandes temas que tenemos en los planes de manejo de las cuencas. El problema de la basura, como lo conocemos normalmente, técnicamente se llaman desechos y residuos sólidos. Sí es uno de los problemas principales. O sea, uno ve basura en los ríos. A veces, por ejemplo, el río Bolas en Retaluleu, que el basurero de Reu está al lado de la parte alta, entonces cuando llueve se va la basura. El caso más común que vemos en los últimos años es el Motagua, ¿verdad? Claro. Que es una vergüenza a nivel internacional porque llega a Honduras el Motagua con toda la basura, playas bonitas del Caribe, ¿verdad? Con basura, y cuando llegan los turistas, y esta basura de Guatemala, ¿verdad? Claro. O sea, sí es un problema muy, muy grave. Y se debe a varios factores, pero lo más importante debería de ser apuntarle a una gestión integrada de desechos sólidos. ¿Qué quiere decir eso? No solo echarlo en un bote, porque si se va a un bote, pero de ahí a un costal, digamos, si eso se va a un basurero, pero eso está al lado de un río, entonces eso todo el esfuerzo se perdió. Entonces tiene que ser desde qué hace el usuario, ¿verdad? El consumidor con su basura, cómo se transporta, de ahí cómo se debería separar. Mejor si hay separación desde el hogar o desde las oficinas o las empresas. Entonces,
distintos tipos de desechos deberían de tener distinto manejo. Y sí quisiera yo resaltar que en el sector azucarero es un ejemplo excelente. Yo lo he usado para dar charlas a nivel internacional del uso de desechos, porque el desecho más abundante, digamos, el más grande que tenía el sector azucarero hace 30, 40 años, era el bagazo de la caña. Claro. Imaginémonos esas toneladas. No sé si son millones de toneladas de bagazo que había. ¿Qué hacer con eso, verdad? Claro. Pero en Guatemala, de hecho, es pionero en el mundo en la utilización del bagazo. Entonces se empezó a ver como un recurso. Entonces usarlo como combustible para la generación de electricidad. Entonces, como esto es biomasa, esto es renovable porque ese bagazo, o sea, la caña vuelve a crecer y vuelve a haber más bagazo, o sea, entonces se resolvió un problema ambiental grande y a la vez se usó para algo positivo. Hoy por hoy se habla de un 15 a 20% de toda la electricidad de Guatemala en el año, ¿verdad? Fíjate. Proveniente de la biomasa o del bagazo de la caña. Entonces, y no ha sido solo el bagazo, tal vez era el principal, pero digamos, de la limpieza de la caña sale también polvo, ¿verdad? Sale ceniza que lleva la caña todavía. Eso se colecta en camiones de volteo, se lleva al campo. Entonces estamos regresando al campo materia orgánica. Si eso se fuera a un río, entonces contamina el río, pero se va de regreso a las fincas, ¿verdad? Y gracias a la investigación que han hecho las empresas, también Senjicaña, ¿verdad? El Centro de Investigación de la Caña, se ha visto cómo usar esto como un abono orgánico. O sea, algo que pudiera ser muy contaminante en los ríos, ahora se usa como un abono orgánico. Entonces, y así en toda la cadena de producción del azúcar y sus derivados, se usan todos esos desechos como un recurso, ¿verdad? Claro. Para que regrese al campo, y entonces eso tiene múltiples beneficios porque, digamos, en algunos casos ayuda a reducir costos para la empresa. Por supuesto. O a veces es un nuevo negocio. Claro, es una oportunidad. Y sobre todo el impacto ambiental es menor. Entonces creo que es un ejemplo que se debería documentar y divulgar más, ¿verdad? Porque creo que es un claro ejemplo también términos que se usan ahora de economía circular, ¿verdad? De cómo todo eso va regresando al mismo sistema. Claro. Pues Alex, estamos llegando al momento de la cosecha de sabiduría a través de este podcast. Nuestro interés ha sido justamente sembrar temas hoy que nos has ayudado a aclarar y nos has dado una vista general del mismo. Te agradecemos tu presencia esta mañana con nosotros. Apreciamos y valoramos muchísimo a ti como persona y con el trabajo que a través del ICC están haciendo. Son realmente admirables y siempre creemos que nos guían por el camino de ser sensibles al tema y poder trabajar juntos para transformar. Por último, dejarte un espacio, si quieres decirnos alguna cosa más, quieres dejarnos alguna inquietud, algo que queda ahí rebotando, siempre hay algo, pero por favor. Sí, tal vez el mensaje con el que quisiera cerrar es que toda actividad del ser humano tiene un impacto sobre la naturaleza, incluso respirar. O sea, cuando sacamos el aire, nosotros nos queda el oxígeno, sacamos CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero. Usamos agua, ¿verdad? Para bañarnos, en el hogar. Toda la ropa, todo lo que consumimos requiere de agua para usarse, entonces, para elaborarse. Entonces, cualquier actividad humana tiene un impacto. Y no es que eso sea malo, pero sí hay que reconocerlo y hay que ver cómo se puede disminuir ese impacto. Y eso debe empezar desde lo individual, a nivel personal, a nivel del hogar, de la comunidad, del municipio, y así debería de ir a diferentes escalas. Entonces, en Guatemala, no solo en Guatemala, también a nivel mundial, creo que está dándose mucha cultura de señalarse, ¿verdad? Y aquellos son los malos, aquellos tienen la culpa. Pero realmente todos somos parte de una sociedad, de un país, y entonces todos tenemos esa responsabilidad. Quiere esfuerzo, muchas veces es pagar el servicio de agua municipal
pagar un poco más porque la MUNI no les alcanza los recursos para resolver los problemas. Entonces sí hay que hacer esfuerzos como ciudadanos para llegar a la resolución de los problemas y de un menor impacto ambiental, y al final alcanzar pues esa palabra que se usa bastante de sostenibilidad, ¿verdad? Que no es más que poder seguir viviendo, prosperando a futuro, a muchos años, sin que se agoten los recursos, ¿verdad? Sin que se queden secos los ríos o demasiado contaminados o que ya no haya más árboles. Entonces la idea es ver cómo nuestras actividades humanas son cada vez más amigables al medio ambiente. Al final nos conviene a todos, entonces por eso es que es a lo que le tenemos que apuntar. Muchísimas gracias, Alex, por estar esta mañana con nosotros, y a ustedes, gracias por compartir estos momentos especiales, muy amables. Por favor, si les gustó, les pedimos un like. Gracias. Y hasta aquí llegó este dulce episodio. Pero nos vemos en otro episodio de Endulzados, un podcast para energizar tu día. Historias inspiradoras de superación, esfuerzo, trabajo en equipo y dedicación, en donde encontrarás la fuerza de la unión. No olvides compartir este episodio con toda la gente con ingenio que conozcas. ¡A darle caña! Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o descarga la app Ilu para escuchar este podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un nuevo episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Ingenio La Unión. También puedes visitar nuestra página web launion.com.gt. Hasta pronto, endulzados.